Víctor de Aldama tira de la manta y Pedro Sánchez más cerca del banquillo. Arrancamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares. La verdad es que han pasado ya unas horas desde la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por la trama Koldo y todavía estamos asimilando toda la información que dijo Aldama en sede judicial. Víctor de Aldama declaró durante 2 horas, ya os lo conté en otro vídeo en este canal, estuvimos ahí en la Audiencia Nacional, por supuesto, siguiendo la declaración de Aldama. Aldama declaró durante 2 horas y no dejó a nadie vivo. A nadie. Ni a Pedro Sánchez, ni a Begoña Gómez, ni a Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, ni al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ni a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ni a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni por supuesto a Koldo y a José Luis Ábalos, ministro de Transportes. No dejó a nadie sin disparar. Yo el otro día publicaba en Libertad Digital: Aldama va a tirar de la manta. Algunos se pensarían, es una frase hecha. No. Si algunos me conocéis, mi trayectoria profesional desde hace años en Libertad Digital, en el radio, yo cuando digo va a tirar de la manta es porque tengo información. No es para poner un titular para que se lea mucho, para que entre mucha gente a la noticia a leerlo. Yo obviamente sabía que Aldama iba a tirar de la manta. Tenía información. También os tengo que reconocer que no me podía ni imaginar de forma remota que iba a soltar todo lo que soltó Aldama. Aldama está en una situación penal muy complicada, Está investigado en la trama Koldo, está investigado en la trama hidrocarburos por ese fraude de más de 182 millones de euros en el impuesto de hidrocarburos. Y obviamente, pues cuando una persona está acorralada, tiene la opción de intentar colaborar con la justicia, alcanzar un pacto, dar datos que ayuden a esclarecer los hechos y beneficiarse de una rebaja en la pena. Y esto es lo que hizo Víctor de Aldama. Yo creo que ha sido una victoria de su abogado, el reputado penalista José Antonio Choclán. Ha conseguido que Aldama, después de declarar ese mismo día, quedara en libertad. Porque es verdad, Víctor de Aldama, después de soltar lo que soltó, vuelve a la cárcel y está en peligro. Pero es que sigue en peligro ahora en la calle. Yo, desde luego, contrataría seguridad. Porque si esperamos que el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska asegure la integridad física de Aldama después de lo que dijo, lo tenemos crudo, yo creo. Lo tenemos crudo. Yo, si fuera Aldama, me contrataría seguridad privada. Y desde luego, de todo lo que dijo Aldama, yo creo que hay una cosa que es clave. Hay una cosa que es clave y es cuando dice que Koldo era el hombre de Pedro Sánchez. O sea, Koldo no era el hombre de Ábalos. No era el hombre del ministro de Transportes. No. Koldo conocía desde hace mucho tiempo a Pedro Sánchez por vía del secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Con lo cual, como decía el propio Víctor de Aldama en su declaración ante el juez Moreno, Koldo esperaba que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa después de la moción de censura por el caso Gürtel al Partido Popular de Mariano Rajoy, pues Koldo esperaba que se iba a ir a presidencia con el propio Pedro Sánchez, a Moncloa, que iba a ser
Pues un asesor de Pedro Sánchez. Y sin embargo, pues se sorprendió cuando vio que le ponía Pedro Sánchez con Ábalos en el Ministerio de Transportes. Esto cambia todo. Esto cambia todo. Y señala de lleno al presidente del gobierno Pedro Sánchez en esta trama de corrupción. Porque todos queríamos poner el foco en Ábalos. Es que era el asesor de Ábalos. No. Koldo era el hombre de Pedro Sánchez que Pedro Sánchez le puso a Ábalos. Y eso es clave. Clave. Os recuerdo que el Tribunal Supremo decidió, pues hace una semana, 2 semanas, 10 días, abrir ya una investigación penal a José Luis Ábalos por delitos tan graves como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, en fin, corrupción pura y dura, por supuesto en el marco de la trama Koldo. Como Ábalos está aforado, pues tiene que ser investigado en el Tribunal Supremo. Los demás, como no están aforados, pueden ser investigados en la Audiencia Nacional. Pues bien, yo siempre os dije desde el principio, ojo a esta causa penal en el Tribunal Supremo, porque Ábalos es el pasaporte, es la entrada al Palacio de la Moncloa, a Pedro Sánchez. Es el inicio para llegar a Pedro Sánchez. Y una cosa también muy importante que dijo ayer Víctor de Aldama. Aldama dijo que Pedro Sánchez era conocedor de todo, que sabía todo lo que estaba haciendo esta trama corrupta, política, infiltrada incluso en la Guardia Civil. Pedro Sánchez lo sabía. Y además, Aldama, al salir de la cárcel de Soto del Real, donde estaba como preso preventivo, decía, Pedro Sánchez quiere pruebas, las va a tener. Las va a tener, porque Aldama tiene pruebas, tiene documentos, tiene información que acredita lo que dijo en sede judicial. Que esa es otra de las vías que han intentado para desacreditarle el testimonio de Aldama. No, es que dice las cosas pero hay que probarlas. Las va a probar, porque tiene material. Aldama, otra cosa no, pero tonto no es. En lo suyo es muy solvente. Y tiene material, tiene información y tiene documentación. Por supuesto contra Pedro Sánchez. Por supuesto contra Begoña Gómez. Por supuesto contra Santos Cerdán. Y por supuesto contra los ministros que ha señalado. Aldama el jueves solamente enseñó la patita. Hizo la presentación de una historia por fascículos. Una historia por fascículos que no sabemos cómo va a terminar. Porque obviamente va a declarar en el marco de la trama Koldo nuevamente ante el juez Moreno, seguramente le volverá a llamar para desarrollar algunas de las líneas de investigación que puso encima de la mesa el jueves. Pero también va a tener que declarar en la trama hidrocarburos con el juez Santiago Pedraz. Y atención, porque yo no puedo descartar en este momento, por supuesto. Y no es que no descarte, es que creo que va a acabar declarando en el Tribunal Supremo sobre Ábalos y veremos si sobre el propio Pedro Sánchez. Ahora mismo ese es el dibujo de las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez, que cada vez está más cerca del banquillo. Yo cuando os digo está cerca del banquillo, no es una exageración, no es una... Yo si lo digo es porque me baso en informaciones que me llegan. Obviamente, ¿es precipitado decir que está más cerca del banquillo? Yo no os puedo asegurar que va a llegar a sentarse al banquillo. Pero sí os puedo asegurar que está más cerca Pedro Sánchez de sentarse en el banquillo y de ser posiblemente imputado por el Tribunal Supremo en el marco de esta trama de corrupción, que es la trama de corrupción de Pedro Sánchez, del gobierno y del Partido Socialista. Está más cerca de sentarse en el banquillo. Desde luego ahora va a ser una incógnita que pueda hacer el propio José Luis Ábalos, porque Ábalos ha quedado en una situación muy delicada después del canto de Aldama, porque es que el canto de Aldama ha sido impresionante. No nos podíamos imaginar nadie que Aldama iba a cantar y que iba a decir todo lo que iba a decir.
400.000 euros a Ábalos en efectivo, 250.000 euros a Koldo, 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán. Ángel Víctor Torres quería otros 50.000 euros. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un gobierno? ¿Esto es una banda de delincuentes o esto es la mafia? ¿Esto qué es? Lo que está pasando en España es increíble. Es increíble. Y las tragaderas que tenemos los españoles aguantando esto más. Es incomprensible que sigamos aguantando esto. Y lo he dicho en Twitter y lo digo aquí también. En un día, Víctor de Aldama, de la mano de su abogado Choclán, han hecho más por derrocar el gobierno de Pedro Sánchez que PP y Vox en 6 años. ¿Dónde está la oposición? Con lo que está saliendo, ¿dónde está la oposición? Si no aprovechan este momento, ¿cuándo lo van a aprovechar? ¿Pedro Sánchez puede llegar a ser imputado? Pues os lo digo, yo no lo descartaría. Está más cerca de sentarse en el banquillo. Yo no sé si llegará a juicio, pero como imputado está más cerca. ¿Y dónde está la oposición para aprovechar este momento? Para salir a la calle y pedir la dimisión inmediata del gobierno, porque es que esto ya no es Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista y todo el gobierno. Es una barbaridad todo lo que desveló Aldama. Y tiene pruebas y las va a ir presentando. Tiene pruebas documentales. No se van a poder agarrar a aquello de no, es que las cosas hay que demostrarlas. Pues las va a demostrar. Y va a dejar a Pedro Sánchez en una situación muy delicada. Porque Pedro Sánchez se ha demostrado algo, es que miente. Miente y mucho. Cada día. Y ahí tiene razón Aldama cuando sale de prisión y dice, es un mitómano y encima tiene Alzheimer, porque se olvida de que me conocía y luego dice que es que era una foto fortuita. Y dice, no, la foto que me hice con él no era fortuita, fue en un sitio privado. Él me quería conocer y me agradeció mis gestiones, porque Aldama estaba haciendo gestiones con Venezuela y con México. Es decir, tenía una ministra de Exteriores oficial, González Laya, que la verdad es que no fue especialmente brillante, sino todo lo contrario, y luego tenían al ministro oficioso, que era el que hacía las cosas por detrás, que era Víctor de Aldama. Y Pedro Sánchez le agradece su gestión a Víctor de Aldama. Manténme informado. Este es Pedro Sánchez. Koldo era un hombre de Pedro Sánchez. Con lo cual, mucho ojo a las próximas fechas, a los próximos movimientos judiciales, porque obviamente Víctor de Aldama, como os digo, ahora lo previsible es que vuelva a ser citado. Tiene que hablar ante el juez Pedraz, ante el juez Moreno y veremos si ante el Tribunal Supremo. Y a ver dónde va a parar esta investigación en el Tribunal Supremo. Porque claro, Aldama dice que Pedro Sánchez era conocedor de todo y que él tiene pruebas que así lo demuestran, de que Pedro Sánchez está al corriente de todo. Claro, pueden decir, hombre, Pedro Sánchez, una cosa es conocer lo que está pasando y otra cosa es que haya participado. Pues depende, porque si él ha dejado hacer en el marco de algo cuyo máximo responsable es él, eso también es delinquir, ¿eh? Porque como dicen los juristas, es protagonista del dominio del hecho delictivo. Aunque él no participe directamente, si ha dejado hacer algo con su conocimiento que está en el marco de su responsabilidad, él también está en el dominio del hecho delictivo. Y va para adelante Pedro Sánchez también. Entonces ahora hay que tener mucha tranquilidad, paciencia. Obviamente ahora Víctor de Aldama está fuera de prisión y va a tener que trabajar toda esa documentación que dice que tiene. A mí me consta que la tiene, para ir presentando por fascículos todo lo que va a venir, porque esto solo es el principio. Y como os digo, Pedro Sánchez cada vez más cerca del banquillo. Y hasta aquí esta edición de Medidas Cautelares. Espero que os haya gustado mucho. Os recuerdo lo de siempre, por favor, darle muchos me gustas, escribir vuestros comentarios, que os leo, los tengo mucho en cuenta, y sobre todo, compartir este vídeo con amigos, familiares, compañeros. No os olvidéis de lo más importante, que es suscribir al canal, a Medidas Cautelares. Os tenéis que suscribir y decírselo también a vuestros amigos, familiares y compañeros. Oye, suscribiros, que hay que apoyar este canal.
que se trata de que los españoles estén informados de primera mano de la información judicial más relevante y sobre todo ahora mismo lo que más nos surge, conocer de primera mano la corrupción de Pedro Sánchez, de su mujer, de su hermano, de su gobierno y de su partido, del Partido Socialista. Con lo cual, por favor, suscribiros, os tengo que dar las gracias porque ya estamos casi a las puertas de los 10.000 suscriptores en algo más de 2 semanas. Estoy súper contento, súper ilusionado con este proyecto y por favor, para que sigamos creciendo y sigamos avanzando, os tenéis que suscribir todos. Aparte de ver el vídeo, luego suscribir, que es muy fácil, simplemente es darle a suscribirse. Si os sale una campanita podéis ponerla para que os avisen cuando yo suba el vídeo. Y como siempre os digo, la información es poder. Hasta pronto.